tardes, amados hermanos y hermanas. Está con ustedes de nuevo el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través del alumbrador cristiano y a través de mi especial programa Te Daré Lo Mejor. Estoy transmitiendo los días miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de Cristo. Hoy enseñaré acerca de la lección número 79 y vamos a ver la segunda parte del tema, ayudando a la gente en necesidad. Antes que todo me quiero referir a ustedes deseándoles un feliz año nuevo. Apenas tenemos 3 días del año 2024. Deseo lo mejor para cada uno de ustedes en nombre de su servidor y de mi esposa. Gracias doy a nuestro Dios porque ha sido un año productivo en la obra del Señor a través de estos mensajes que me ha permitido presentar miércoles tras miércoles. De manera pues que sean ustedes muy bendecidos y que me acompañen todos los miércoles de este año con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a pedir la dirección del Señor y luego procedo a la exposición del mensaje. Padre Celestial, te damos gracias porque me permites una vez más transmitir tu palabra. Gracias, Señor, por ello. Que sea un mensaje entendible, que el Espíritu Santo me ayude, que tú seas muy honrado, muy glorificado y que sirva de mucha edificación para todos los oyentes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en cuanto a este tema, ayudando a la gente en necesidad, parte 2, vamos a seguir viendo los diferentes aspectos. Vamos a proseguir con las excusas que dan algunos para no ayudar. Volvamos a nuestro relato. Como se hizo notar, Jesús estaba al tanto de las necesidades de la multitud y él les dijo a sus apóstoles que le ayudaran. Las respuestas de los discípulos, quiero decirles que se parecen a las que a veces damos nosotros cuando se nos pide ayuda. Voy a poner 3 de esas excusas que ponemos. Una de las excusas es: no tenemos los recursos. Aparentemente Cristo le presentó a Felipe un desafío, porque miren lo que dice en el Evangelio de Juan 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. No sabemos a ciencia cierta por qué el Señor escogió a Felipe. Felipe fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Se ha insinuado que Felipe era de esa región. Felipe era de Betsaida, dice Juan 1:44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, la cual era probablemente la Betsaida que era un suburbio de Capernaum, pero es posible que se tratara de la Betsaida del otro lado del mar, donde tuvo lugar la alimentación de los 5,000. Lucas 9:10 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y habría sido el que más probablemente sabría qué recursos
había disponibles, o sea, me refiero a Felipe. Por la razón que fuera, lo cierto es que fue a Felipe a quien se le preguntó, y la respuesta del apóstol fue típica de la manera como nosotros a menudo respondemos a los desafíos. Esto fue lo que, en otras palabras, dijo: revisemos si tenemos los recursos. Rápidamente calculó el número de los presentes. No sabemos cómo fue que Felipe pensó exactamente. Sin embargo, para arribar a la cantidad mencionada, él tuvo que llevar a cabo un proceso parecido al que se describe. Pueda que haya estimado la cantidad mínima de pan que se necesitaba para cada persona y multiplicó el resultado por el número de personas. Después calculó el precio que tenía el pan en ese momento y lo multiplicó por la cantidad de pan que se necesitaba. Luego dio a Jesús el resultado final diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan 6:7. Sabemos que un denario representaba la paga de un día de trabajo de un obrero corriente. Dice Mateo 22, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña. Un obrero necesitaba trabajar más de medio año para ganarse 200 denarios. Se podía dar por un hecho que en la bolsa de los discípulos no había más que una fracción de esa cantidad. Esta es la bolsa que contenía los escasos fondos que usaban Jesús y sus discípulos cuando viajaban. Judas estaba a cargo de esta bolsa o caja, porque mire lo que dice Juan 12:6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿No es cierto que a veces nos parece que la respuesta a todos los problemas es el dinero? ¿No es cierto que nuestra primera respuesta a una necesidad consiste a menudo en comprobar la cantidad de dinero que tenemos? Si es un desafío personal, puede que respondamos diciendo: sencillamente no tengo el dinero. Si lo es para la congregación, puede que digamos: no asignamos nada para esto en el presupuesto. Una forma como a menudo fallamos cuando nos vemos enfrentados a una tarea enorme es ver solamente nuestros propios recursos en lugar de confiar en Dios, cuyos recursos no tienen límite. Se ha dicho en relación con la obra del Señor que los cristianos adolecemos a veces de la parálisis del análisis. Hay quienes creen que su ministerio consiste en señalar por qué este plan o aquel otro no funcionarán. Una segunda excusa que presentamos para no ayudar es la siguiente: no es problema nuestro. Bueno, más adelante los apóstoles se vieron enfrentados a las necesidades de las masas y nuevamente nos podemos ver a nosotros mismos en la respuesta que ellos dieron. Dice Lucas 9:12, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Bueno, el hecho de que los apóstoles mencionen la necesidad de alojamiento es prueba de que la mayoría de las personas que estaban sobre aquella llanura
no provenían de esa región. La solución, y oiga solución entre comillas, la solución que sugirieron fue algo menos que práctica. Usted imagínese la confusión que hubiera tenido lugar cuando 10,000 a 15,000 personas se esparcieran por las pequeñas ciudades y aldeas de la región. Sería un caos lo que se desataría si varios millares de personas hambrientas llegaran de repente al lugar donde yo vivo en busca de alimento. ¿Por qué hicieron tal sugerencia los discípulos? Bueno, es probable que al estar ellos mismos cansados y hambrientos, no deseaban considerar el problema. Lamentablemente, esta es a veces la solución, otra vez, oiga, solución entre comillas, la solución que ofrecemos nosotros cuando nos vemos enfrentados a personas con necesidades. Les decimos, retírense, resuélvanlo ustedes mismos, no es asunto mío, no quiero molestias. No nos gusta que nos molesten, no deseamos cargar con los problemas de los demás. Una vez más, me temo que debo declararme culpable en relación a esta situación. La tercera excusa que se puede dar es, no se lo merecen. Los apóstoles podían haber dado razones adicionales para no ayudar a la multitud. Por ejemplo, ellos podían haber dicho, no se merecen nuestra ayuda. En realidad no están interesados en los asuntos espirituales. Están aquí por la atención médica y la comida gratuitas. Los eventos subsiguientes habrían demostrado cuán correcto era el anterior análisis. Jesús indicó más adelante que la multitud era superficial y que no le daban el primer lugar a lo más importante. Usted recuerde cuando estudiamos aquella lección sobre tiempo de ser probados. ¿Quién más, sino Cristo, habría conocido los pensamientos y los motivos de la gente? Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sin embargo, no usó tal conocimiento como excusa para no ayudarles. No debemos fomentar la pereza ni la indolencia. Segunda Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero si una necesidad es legítima, debemos tratar de ayudar, no por lo que es quien recibe la ayuda, sino por lo que somos los que la damos. Usted también puede referirse a decir de esta manera por lo que es aquel de quien somos. Bueno, el Señor no asentó las excusas que dieron los discípulos para no ayudar. Antes les dijo, dadles vosotros de comer. Es una declaración enfática del Señor. ¿Habrán echado chispas los ojos de Él cuando dijo las anteriores palabras? Él sigue sin aceptar excusas de los seguidores suyos que no acierten a hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Entremos a lo positivo, ¿verdad? La anterior fue la parte negativa del relato. Analicemos ahora lo positivo. ¿Cómo podemos hacer frente al desafío de ayudar a la gente cuando tiene necesidades legítimas? Primeramente le digo, llénese del Espíritu de Jesús.
Es probable que la sugerencia más importante sea que debemos llenarnos del Espíritu de Jesús. Recuerde que Cristo tuvo compasión de la multitud y que Él le dio la bienvenida. Puede que los apóstoles hayan visto molestias, pero Jesús vio necesidades. Se ha propagado una falta de sensibilidad a las necesidades de los demás. Esto es bien común. Como ya se dijo, es probable que rellenarse del Espíritu de Jesús sea la sugerencia más importante que se puede dar sobre cómo ayudar a los demás. Si nosotros cultivamos la actitud de Cristo para con los necesitados, esto vencerá nuestra renuencia a ayudar y eliminará cualquier obstáculo. No obstante, puede que también sean útiles algunas sugerencias concretas. Bueno, continuemos con el relato. Segunda ayuda para esto: use los recursos que tiene. Felipe y los demás discípulos se habían concentrado en lo que no tenían, pero Jesús les animó a darse cuenta de los recursos que había disponibles. Les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Entonces la solución de los discípulos había sido, oiga otra vez la palabra solución entre comillas, ¿cuál había sido la solución de ellos? Id y comprad. Miren lo que dice Mateo 14:15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Ve? Pero la de Jesús fue: id y ved lo que sí tenéis. Id y ved lo que sí tenéis. Aparentemente preguntaron a todos los presentes. Jesús y sus apóstoles habían salido con tanta prisa que no tuvieron tiempo de abastecerse de provisiones. Otra vez le digo, recuérdese cuando estudiamos la lección tiempo de ser probados. Y lo mismo pues sucedió a la multitud en general. Los apóstoles hicieron un amplio sondeo. ¿Cuánto tiempo tomaría verificar con 10,000 a 15,000 personas? Sin embargo, el único alimento que pudieron encontrar fue la merienda de un muchacho. Andrés le dijo al maestro: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Juan 6:9. Al leer panes, no se imagine los grandes panes de molde que se pondrían sobre la mesa para alimentar a una familia. Se trataba de pequeñas tortas aplastadas que no eran más grandes que a lo mejor que una galleta salada. Los panes se hacían de cebada, el grano que podía comer el pobre. Bueno, los pececillos no habían sido otra cosa que los diminutos peces en conserva por los cuales era conocida la región. Imagínese que eran una especie de sardinas, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Había que repartir una pequeña torta entre 1,000 hombres y un pez en miniatura entre 2,500 hombres. Era una merienda que un muchacho hambriento podía consumir y todavía quedaba con hambre. Lo que dijo Andrés se queda bastante corto. ¿Qué es esto para tantos? Hay que hacer una pausa para conocerle algo al muchacho que estuvo dispuesto a despojarse de su alimento. Conociendo cuánto le gusta comer a los muchachos, alguien bromeó una vez diciendo: este fue un milagro mucho más grande que el de la multiplicación de los panes.
Pero viéndolo con seriedad, es extraordinaria la contribución que este muchacho hizo. La única conclusión que puedo sacar es que, a pesar de ser joven, estaba impresionado por el Señor y tenía fe en este. ¿No es esto maravilloso, mis amados hermanos y hermanas? Jesús deseaba que sus seguidores entendieran, mejor dicho, que aunque no tuvieran mucho, sí tenían algo. La mayoría de nosotros somos mejores catalogando lo que no tenemos y lo que no podemos hacer, que enumerando lo que sí tenemos y sí podemos hacer. Puede que a usted le dé pena que sean muy pocos los recursos y talentos que tiene, pero dedíqueselos al Señor de todos modos. Puede que Él lo sorprenda con los resultados. Tercera razón para ayudar: confíe en los recursos del Señor, no en los suyos. Cuando usted usa sus recursos en el servicio del Señor, entienda que usted se convierte en colaborador de aquel a quien pertenece el cielo y la tierra. Miren lo que dice en este episodio de la vida de Abraham, en Génesis 14, 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. O sea, Abraham le estaba diciendo: he puesto la ayuda en manos de Dios. Además, entienda que cuando usted le dedica lo poco que tiene a su obra, Él puede realizar cosas maravillosas con ese poco. A menudo se ha dicho que un poquito en las manos del Señor siempre es mucho. No hay mejor ilustración de esto que el suceso que estamos estudiando, amados hermanos y hermanas. Es probable que conozca usted el relato. Jesús le dijo a los apóstoles: hacer recostar a la gente. Bueno, es probable que haya varias razones por las que Jesús hizo que se recostaran de ese modo. Tal organización habría facilitado la labor de alimentarlos. ¿Se imagina usted cómo habría sido que 10,000 personas hambrientas, con sus manos extendidas, se arremolinaran alrededor de Jesús, procurando a empujones un lugar? Además, recostarse por grupos habría asegurado que ninguno se quedara sin alimento. También es posible que esto ayudara a contar la multitud y ayudara a autenticar el milagro. Otra razón que se pone para brindar esta ayuda: haga lo que el Señor manda, sea que usted lo entienda o no lo entienda. Se sentían un poco tontos los discípulos cuando acomodaban a la multitud. Les habría causado un desconcierto a los presentes que se les pidió que se recostaran para comer cuando solo había 5 panes y 2 pececillos disponibles. Bueno, hay que reconocerle a la multitud que hizo como el Señor mandó. Es decir, lo sorprendente es que la multitud fue obediente. Se ha dicho que el primer paso para el éxito de cualquier empresa no consiste en medir nuestros recursos, sino en determinar la voluntad de Dios y después hacerla. Cuando todos estuvieron preparados, Cristo tomó los 5 panes y los 2 peces y, levantando los ojos al cielo, que es la fuente de todas las bendiciones, mire lo que dice Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces el Señor bendijo. Note lo que dice en Mateo 14:19:
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, dando pues gracias por el alimento. Miren lo que dice el Evangelio de Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. El ejemplo que dio Jesús en esta oportunidad nos enseña que debemos dar gracias por nuestros alimentos, aun cuando la comida sea escasa. Los judíos se dice que tenían un dicho: el que disfruta de algo sin dar gracias es como que si robara a Dios. Muy hermoso ese dicho. La oración que decían los judíos antes de comer era sencilla. Esto es lo que decían: bendito eres, Jehová nuestro Dios, Rey del universo, que haces que la tierra produzca pan. Tal vez Jesús usó palabras parecidas a estas. Luego vino lo increíble. Dice que Cristo partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6:41. Algo se puede pedir a gritos diciendo: un momento, explíquemelo más, dígame exactamente qué fue lo que sucedió, necesito los detalles. Una vez más, en caso de que la necesitáramos, tenemos prueba de que la Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad. En relación con lo que sucedió, estamos seguros de que el milagro ocurrió exclusivamente en las manos de Jesús. Hay quienes creen que Jesús dio a cada apóstol una cesta llena y que el alimento continuó multiplicándose dentro de la cesta de cada uno mientras lo distribuían. Sin embargo, el texto recalca que Él se mantuvo dando los panes a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Hay una de las versiones que refleja correctamente el tiempo del verbo que se usa en el texto griego. En otras palabras, los discípulos tuvieron que estar volviendo a llenar sus cestas. ¿Qué podemos decir? Puede que se pregunte usted de dónde podría haber salido las cestas que usaron los apóstoles. Sabemos por la historia secular que los judíos llevaban pequeñas cestas. En la mayoría de los lugares del mundo se acostumbra llevar un pequeño recipiente o bolso en el cual se ponen los artículos que puedan necesitarse en el transcurso de un día. O eran cestas que pertenecían a los discípulos, o eran cestas que habían tomado prestadas de la gente de la multitud. Yo le digo, muchas veces nosotros no nos interesemos en los detalles, en cómo fue aquello, cómo se dio aquello, de dónde salieron esas cestas. Lo importante es que tenemos que entender que el Señor Jesús hizo el milagro. Alguien describió a Cristo como el fabricante y a los apóstoles como los distribuidores. Si tuviera que adivinar, adivinaría que el milagro fue parecido al de la tinaja de harina y la vasija de aceite inagotables ambas de los días de Elías. Y me gusta esta ilustración y vamos a leerla de Primero Reyes 17, 14 al 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si tuviera que adivinar, adivinaría que el milagro fue parecido al de esta tinaja y la vasija de aceite inagotable, ambas de los días de Elías, y que Jesús se mantuvo introduciendo la mano en la bolsa o cesta en que el muchacho había guardado su merienda, sin dejar de sacar cada vez más panes y peces. Nos imaginamos la sonrisa que se ensanchaba en el rostro de Jesús al ver cómo se abrían cada vez más los ojos de los presentes. No es importante conocer los detalles exactos, como lo he dicho hace un momento. Baste con saber que un milagro se verificó, un milagro en todo el sentido de la palabra. Según Mateo, Marcos y Lucas, todos comieron hasta que se saciaron. Juan hizo hincapié en que tuvieron cuanto querían y que se hubieron saciado. Es importante entender esto. Dice Juan 6, 11 al 12, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El hecho pues de que la multitud vino a buscar más de lo mismo al día siguiente, mire lo que nos dice Juan 6, 26 y 27 y versículo 34. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Esto es señal, pues, que Jesús pudo incluso haber mejorado la calidad de la comida, de modo que aquel tosco pan seco de cebada y los pececillos salados pudieron haber tenido sabor como el de un banquete de la realeza. Yo no dudo sobre eso en ningún momento. Cuando todos estuvieron llenos, dijo Cristo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y así lo hicieron. Podemos ver que esta parte del relato se ha usado para demostrar que el Señor desaprueba el desperdicio de recursos. Y ese es un uso legítimo. El propósito primordial del detalle, sin embargo, es subrayar la extravagante naturaleza del milagro. No solamente se alimentaron 10,000 a 15,000 personas teniendo como principio una mísera ración, sino que al final hubo muchísimo más alimento que al comienzo. ¿Qué sucedió con la comida que sobró? En vista de que este es un detalle que carece de importancia, los relatos no dicen nada. Si las 12 cestas pertenecían a los apóstoles, tal vez esta fue su ración para la semana siguiente. Si habían pedido prestadas las cestas, tal vez aquellos que las prestaron recibieron los sobrantes. No hay duda de que el muchacho recibió una generosa porción de lo que sobró.
Uno se puede preguntar cuántos pedazos se llevó el muchacho a casa. Usted imagínese el asombro de su madre cuando el muchacho le contó lo sucedido. Y no es para menos, hermanos y hermanas. Lamentablemente hay quienes niegan que haya sido un milagro material propiamente dicho lo que ocurrió. Hay quienes han popularizado la idea de que muchos presentes tenían un escondite de alimento entre sus vestidos, el cual al final compartieron con los demás después que el muchacho se desprendió desinteresadamente de sus panes y peces. Esto es escéptico, hermanos y hermanas. Ridiculizan la idea de que la gente hubiera hecho este viaje sin abastecerse de provisiones. Sin embargo, según el relato bíblico, esto fue lo que ocurrió. Aún a primera vista, esta explicación, hermanos y hermanas, carece de sentido. Si todo lo que Jesús hizo fue que la gente compartiera su comida por medio de avergonzarlos, sería imposible explicar el entusiasta deseo de la gente de hacerlo rey. Por eso dice Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si no se produjo alimento que no existía, no habría habido razón para que lo buscaran al día siguiente para que les diera más pan. Otras explicaciones racionales se han dado, pero todas niegan la clara enseñanza de Juan en el sentido de que Jesús había hecho una señal. Esto es un milagro. Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El relato bíblico es claro. Jesús tomó la merienda de un muchacho y la multiplicó para alimentar a millares. Yo le digo a usted, pues, deseche las excusas para no ayudar a los demás. Una vez más, hacemos hincapié en que un poco en las manos del Señor es mucho. Debemos de quejarnos de lo que no tenemos y de lo que no podemos hacer. O dejemos pues de quejarnos de lo que no tenemos y de lo que no podemos hacer. Antes, usemos lo que tenemos y hagamos lo que podemos para ayudar a los demás. Y entonces preparémonos para maravillarnos de cómo Él puede multiplicar nuestros recursos y los resultados. En conclusión de este estudio de estas dos partes que he presentado, puedo decir lo siguiente. Jesús quería que sus apóstoles aprendieran de esta experiencia que Él podía ayudarles a hacer frente a todo desafío de la vida. Mire lo que dice Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A ellos les costó entender esta verdad, pero espero que nosotros seamos más receptivos, porque ya nosotros tenemos la revelación completada. Espero que aprendamos que cuando dejamos de poner excusas y empezamos a hacer lo que podemos, Dios bendecirá nuestros esfuerzos y bendecirá también las vidas de los demás. Este mensaje sobre ayudar a los demás constituye nuestros 5 panes y 2 pececillos. Estando consciente de sus limitaciones, sabemos por sí solos no podríamos alimentar los corazones de millares a quienes se enviará.
Es nuestra oración, por lo tanto, que Dios le bendecirá y multiplicará su utilidad. Sobre todo, es nuestra oración que ayudará a los cristianos pues a entender que la gente tiene necesidades que nosotros hemos de llenar y que con la ayuda del Señor esto es algo que podemos hacer. Tenemos que dedicar pues atención en cuanto a nuestra relación con Dios. El Señor nos dice a través de su palabra, sobre todo en la ayuda espiritual que usted tiene que dar a aquellos que le andan buscando y que no le han obedecido. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pedro les dijo: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Con esto pues termino mi mensaje acerca de ayudando a la gente en necesidad. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a ser más conscientes de esta situación. Que Dios nos ayude a aprender y sobre todo a ponerlo por práctica. Gracias a todos ustedes por su atención a este mensaje. Siempre les invito para el siguiente miércoles 10 de enero año 2024 a escuchar Palabra de Dios. Y recuerden, feliz año nuevo a todos ustedes. Oremos. Padre Celestial, Dios de misericordia, te agradecemos muchísimo porque tu palabra nos redarguye y nos anima a hacer siempre lo mejor delante de ti, a entender sobre las necesidades de los demás. Gracias por ello, Señor. Permite pues que nosotros vivamos una vida fiel y consagrada a ti. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.